Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, noche ya. Gracias a Dios por este día de servicio. Podemos estar reunidos acá. Gracias a Dios por el día en sí. El día en sí fue un buen día. Gracias a Dios por eso. Abra su Biblia, por favor, en Primero de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 16. Primero de Crónicas, capítulo 16. Y note, por favor, conmigo solo el versículo 25, Primero de Crónicas, capítulo 16, 25. Primero de Crónicas 16, 25. Dice así la palabra de Dios. Lea conmigo, por favor. Dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Oremos al Señor. Padre, oramos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos sustente, Señor, en tu palabra en esta noche. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros y que el propósito, Señor, de tu palabra pueda, Señor, hacerse presente en nuestras vidas. Ayúdanos a meditar en ella, Padre, y tomar consejo de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. En esta noche, queridos hermanos, quisiera que estudiáramos o que estudiemos en la Biblia sobre la adoración a Dios. Espero que Dios cautive nuestros corazones en el estudio de su palabra. Vamos a ver rápidamente algunas cosas acerca de la grandeza de Dios. Vean el versículo 25, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. La adoración, hermanos, a Dios debe ser en nuestras vidas un aspecto muy importante, ¿sí? ¿Y cómo adoraremos a Dios si no consideramos a Dios? Pretendo que esta tarde sea un estudio de la palabra de Dios, así que si usted tiene alguna pregunta, con toda confianza puede levantar su mano y trataremos de responderla. Dice la palabra de Dios y vamos a empezar poniendo las bases. Esta solamente es una primera parte sobre este tema de la adoración a Dios. La palabra de Dios dice que Él es digno de suprema alabanza. Y vamos a hablar no solo de los aspectos de Dios, sino también estaremos hablando un poco acerca de la música y también de nuestras propias vidas, hermanos, y cómo rendir al Señor suprema alabanza. Pero en esta tarde, la primera parte, solamente vamos a poner bases, ¿ok? Cimientos, ¿verdad? Una casa no puede ser edificada sin cimientos. Bueno, claro que puede, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que aquel que edificó sobre la arena, al final tuvo grande ruina, ¿verdad? Y deseo, hermanos, que sea la palabra de Dios quien nos guíe en todo este aspecto, en todo este asunto, pues es muy interesante y muy importante también para nuestras vidas, queridos hermanos. La palabra de Dios dice, y ahí en la primera parte del versículo 25, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová. Y vamos a empezar a ver algunos pasajes y algunas citas bíblicas de lo que es la grandeza de Dios. En Deuteronomio capítulo 3 y el versículo 24, allí atrásito, bueno, unos libros atrás, Deuteronomio, el último libro de la ley, capítulo 3, perdón, y el verso 24, la palabra de Dios dice que Dios es único. Ahí, capítulo 3, versículo 24, dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Moisés preguntaba a Dios, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga las proezas, las obras y proezas como
las tuyas. Entonces vemos que no hay otro Dios, hermanos, que haga proezas, que haga obras como nuestro Dios. Enseña que Dios es único. Dios es único. El único y sabio Dios, ¿verdad? Dios es único. En 1 de Crónicas 29:11, la Biblia dice que de Dios es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Vea el capítulo 29 y el verso 11. 1 de Crónicas, capítulo 29 y el verso 11. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Piense en Dios, hermano, en esta tarde. Piense en Dios, Dios único. Dice la Biblia que de Él es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. También dice que Él es excelso, de Él es el reino y Él es excelso sobre todos. Job capítulo 37 y el versículo 22, Job dijo que su majestad era terrible. Vea ahí Job 37, 22, Job 37, 22. Espero que hagan sus preguntas para poder hacer un poco más dinámica la clase en esta tarde. No le hace que nos tardemos un poco más o que tenga que recortar antes esta primera lección, pero sería bueno que hicieran sus preguntas. Capítulo 37, versículo 22, acerca de Dios dice así, dice, viniendo de la parte del norte la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible, es decir, una majestad asombrosa. ¿Okay? Esta palabra terrible no quiere decir que sea fea, sino que es asombrosa. ¿Sí? En Salmo 77, y vamos a ver muchos salmos, pero vean el Salmo 77 y el verso 13. Salmo 77 y el verso 13. Salmo 77, 13. Dice así la palabra del Señor. 77, 13 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Okay. Una vez más, dice la palabra de Dios, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Dios grande y de camino a santo. Sí, santo es tu camino, dice el salmista. Es un salmo de Asaf. Grande es, versículo 13 dice, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Okay. Dijimos, Dios es único, suya la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, de majestad terrible, Dios grande y de camino santo. En el Salmo 95, 3, el salmista dice que Él es rey sobre todos los dioses. Salmo 95, 3. 95, 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios, Dios grande y Rey sobre todos los dioses. En el Salmo 104 y el verso 1 dice la Biblia que Dios se ha vestido de gloria y magnificencia. Vea el Salmo 104 y el verso 1. Bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por carroza, el que anda sobre las alas del viento. Entonces, queridos hermanos, dice la Biblia que Dios se ha vestido de gloria y magnificencia. En el Salmo 135, la Biblia dice que Él es mayor que todos los dioses. Salmo 135 y el verso 5.
Salmo 135:5 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Y ve el 6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él es entonces, hermanos, mayor que todos los dioses. Malaquías capítulo 1 y el verso 11 dice que su nombre es grande entre las naciones. Malaquías capítulo 1 y el verso 1, por favor. Malaquías capítulo 1 y el verso 1. Perdón, capítulo 1, verso 11. Verso 11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dios es grande. Dios es grande. Considere la grandeza de Dios en esta tarde. Dios grande, Dios único, suya la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, de majestad terrible, Dios grande y de camino santo, Rey sobre todos los dioses, se ha vestido de gloria y magnificencia, mayor que todos los dioses, y su nombre es grande entre las naciones. Y sin duda podemos encontrar muchas más citas, muchas más referencias acerca de la grandeza de Dios. La Biblia, queridos hermanos, está llena de la grandeza de Dios, ¿sí? Y hablamos de Dios el Padre, pero vea también, la Biblia habla acerca de Jesucristo. Vea Isaías 53:12, por favor, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:12, por favor. Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice la Biblia que Dios el Padre le dio parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Está hablando del Señor Jesucristo. Dios le dio parte con los grandes. En el capítulo 63 y el verso 1 encontramos que el Señor Jesucristo marcha en grandeza. Vea ahí en la grandeza de su poder. 63:1. Isaías 63:1 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que marcha en la grandeza de su poder. En Daniel capítulo 7 y el verso 17, la Biblia, el profeta Daniel, hermanos, profetiza que su reino no tendría fin. Capítulo 7 y el verso 17, Daniel 7:17, dice así, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. A ver si estoy correcto, Daniel 7:17. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vea el versículo 13, capítulo 7, versículo 13, y dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que su reino y su dominio, queridos hermanos, son
eternos. En Mateo capítulo 12 y el versículo 6, Mateo 12, 6, y recordamos que los judíos admiraban, hermanos, la grandeza de su templo y lo consideraban como algo muy grande, es decir, de mucho honor. Vea el capítulo 12 y el verso 6. El Señor Jesucristo les dice que mayor que el templo estaba. Ahí vea el capítulo 12 y el verso 6. Dice así la palabra del Señor. Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él, hermanos, que tuvo parte con los grandes, que marcha en la grandeza de su poder, que su reino y su dominio son eternos, mayor que el templo. Y también, hermanos, Lucas capítulo 11 y el verso 31 dice que él es mayor que Salomón. Capítulo 11 y el verso 31, por favor. 11:31 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Él mayor que el templo, él mayor que Salomón. También la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Vea en Filipenses capítulo 2 y el verso 9. Filipenses capítulo 2 y el verso 9. Filipenses capítulo 2 y el verso 9. Dice así la palabra del Señor, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Analizamos entonces, hermanos, la grandeza de Dios. Dice la Biblia que Él es Dios único, suya la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, de majestad terrible, Dios grande y de camino santo, Rey sobre todos los dioses, se ha vestido de gloria y magnificencia, mayor que todos los dioses, su nombre es grande entre las naciones, y del Señor Jesucristo se dice, Dios le dio parte con los grandes, marcha en la grandeza de su poder, su reino y dominio son eternos, mayor que el templo, mayor que Salomón, exaltado hasta lo sumo, para que en el nombre del Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están abajo en la tierra. Vea ahí, para los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. También en Apocalipsis capítulo 5 y el verso 5 al 10 se dice que Él fue hallado digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Apocalipsis 5 al 10 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Él dice la Biblia que fue digno de abrir el libro, de desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
Consideren esta noche la grandeza de Dios. Regrese a 1 de Crónicas. Una vez visto, hermanos, la grandeza de Dios, vea el capítulo 16, ahí donde empezamos, y el verso 25 para ver cuál es el tema siguiente de este verso. Capítulo 16 y el verso 25. Vimos ya, grande es Jehová, porque grande es Jehová. La siguiente frase que dice ahí, y que dice, hermanos, digno de suprema alabanza. Antes de ver la dignidad de Dios, hermanos, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto. ¿No hay? Bien, continuemos entonces. La Biblia dice entonces, porque grande es Jehová, y luego dice, digno de suprema alabanza, digno de suprema alabanza. Y vamos a ver un poco acerca de esto, la dignidad de Dios, la dignidad de Dios. Él es digno, dice la Biblia, de suprema alabanza. Y esta palabra digno o dignidad quiere decir que es merecedor, Amén. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? Quiere decir que es ¿qué? Merecedor, digno, es decir, merecedor. ¿De qué, hermanos? De suprema alabanza, de suprema alabanza. Y vea el Salmo 9 y el versículo 11, Salmo 9 y el verso 11, por favor. Salmo 9 y el verso 11. Él es digno de suprema alabanza. Dice la Biblia que Él es digno de cantos. Vea ahí el capítulo, el Salmo 9 y el verso 11. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Cantad a Jehová, cantad a Jehová. Creo que no es necesario que explique qué es cantar, ¿verdad? ¿Qué es cantar? Es entonar, ¿verdad? Con nuestra voz, y el conjunto de aire, diafragma, lengua y todos las propiedades del cuerpo para poder hacer sonar la voz, ¿verdad? Las cuerdas vocales, el aire, el diafragma, muchas cosas que conllevan. Pero todos sabemos entonces a qué se refiere con cantar a Jehová. Cantad a Jehová que habita en Sión. Él es digno de cantos, hermanos. Él es digno de cantos, de suprema alabanza con cantos. En el capítulo 33, el Salmo 33 y el verso 2, la Biblia dice que hemos de alabar, de adorar a Dios con instrumentos musicales. Capítulo 33 y el verso 2. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén. Con fidelidad. Él es digno de suprema alabanza, digno de cantos, digno de que le alabemos y le adoremos con instrumentos musicales. Dice con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo. Y luego dice, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha ¿con qué, hermanos? Con fidelidad. Él es digno de suprema alabanza. Él es Dios. Recuerde la grandeza de Dios. Y no es necesario que le recordemos lo que ya acabamos de ver, que Él es Dios único, que suya la magnificencia, etcétera, etcétera, lo que acabamos de ver. Él es nuestro Dios, hermanos, el creador de todo. Él es el creador del universo. La Biblia dice que a las estrellas llama por su nombre. Él es Dios. Considere la grandeza de Dios. Nuestra mente finita, queridos hermanos, no podemos comprender cuán grande es Dios, pero sí podemos saber que Él es digno de suprema
alabanza. Él es digno de cantos, digno de instrumentos musicales. Él es digno de la alabanza y adoración de los pueblos. Vea el Salmo 67 y el verso 3. Salmo 67, 3. Salmo 67, 3. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Amén. Te alaben, dice, los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Él es grande, digno de suprema alabanza, digno de cantos, digno de instrumentos musicales, digno de la alabanza de los pueblos. Vea Isaías 42, 12. Isaías 42, 12. Isaías 42, 12. ¿Alguien lo quiere leer? De los que se están durmiendo, alguien que lo quiera leer, por favor. Capítulo 42 y el verso 12. Rápidamente. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? En las costas. ¿Verdad? Entonces, nosotros vivimos en la costa. Bueno, no nos consideramos como en la costa, pues consideramos más bien las regiones del sur como Veracruz, Chiapas, y Oaxaca, todas esas regiones que son costeñas, ¿verdad? Entonces, pero hay costa aquí en Ensenada, entonces esto también es para nosotros. Dice la palabra de Dios, y anuncien sus loores en las costas. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores. Y anuncien sus loores. Él es digno de la alabanza de los pueblos, de suprema alabanza con instrumentos musicales. Él es digno de alabanza perpetua. Vea Hebreos capítulo 13 y el verso 15. De alabanza perpetua. Capítulo 13 y el verso 15. Hebreos 13, 15, por favor. Hebreos capítulo 13 y el verso 15. 13, 15, dice así la palabra del Señor. 13, 15. Así que ofrezcamos, ¿qué dice, hermanos? Siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. Él es digno de alabanza perpetua. Así que ofrezcamos, dice, siempre. Ofrezcamos siempre a Dios. Digno de alabanza perpetua. Por medio del sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Recuerdan el Salmo 40? Vamos allá, al Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, queridos hermanos, lo que este versículo nos quiere decir es que no solamente alabamos y no solamente adoramos a Dios con los cantos o con los instrumentos, sino también con fruto de labios que honren su nombre. Fruto de labios, ahí en Hebreos donde estábamos. Fruto de labios, dice la palabra de Dios, fruto de labios que confiesen, que confiesan su nombre. Fruto de labios
que confiesan su nombre. No solamente los cantos, no solamente los instrumentos, pero también, hermanos, lo que hablamos debe glorificar al Señor. El Señor dijo, la palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La Biblia dice en Santiago que la lengua es un mal, ¿verdad? Que la lengua es un mal que está ahí en medio de, que está ahí en el cuerpo. Y ve ahí Santiago, por favor. Y el capítulo 3, dice el versículo 1 en adelante: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dice la palabra de Dios que la lengua es un mal. Por eso la Biblia advierte, hermanos, acerca de refrenar nuestra lengua. Porque un pequeño fuego puede encender un grande bosque. Por eso la Biblia insiste, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Seamos prudentes. La Biblia aconseja que abracemos la prudencia, la sabiduría, hermanos, que podemos refrenar nuestra lengua. Porque con ella adoramos, dice, al Dios y Padre. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma fuente, hermanos, no puede salir agua salada y dulce. Una vid no puede producir aceitunas. Por eso hemos de refrenar nuestra lengua. Por eso la palabra de Dios dice que Él es digno de alabanza perpetua, fruto, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cómo hablamos, hermanos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es nuestro hablar? Él es digno de suprema alabanza, digno de cantos, digno de instrumentos musicales, digno de alabanza de los pueblos, de la alabanza de los pueblos, digno de alabanza perpetua, digno de alabanza perpetua. Él es Dios grande, digno de suprema alabanza. Regrese a 1 de Crónicas 16 y vamos a ir con el siguiente tema que en este versículo podemos encontrar. Capítulo 16 y el verso 25. Vimos, queridos hermanos, como dice ahí, grande es Jehová, y hemos meditado en la grandeza de Dios. Y luego dice, digno de suprema
alabanza. Y hemos meditado, aunque muy superficialmente, sobre la suprema alabanza. Pero vean lo que la palabra de Dios dice también, que Dios es digno de ser temido sobre todos los dioses. Él es digno de ser temido. Digno de ser temido. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario en cuanto a lo que hemos visto? Dios es grande, digno de suprema alabanza. ¿No? Muy bien. Dice la Biblia que Él es digno de ser temido. Vea Deuteronomio capítulo 10 y el verso 12. ¿Qué pide Dios de ti? Deuteronomio capítulo 10 y el verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con toda tu alma. De temer a Dios. Y entendemos, ¿no?, lo que significa temer a Dios. Saber que Dios está presente, saber que Dios nos está viendo. Él dijo que pondría sus ojos sobre los fieles de la tierra para que estuvieran con Él. El que anduviera en camino de perfección, ese, dice, me servirá. Él es digno de ser temido. Él es digno no solamente, hermanos, de suprema alabanza. Por su grandeza Él es digno de suprema alabanza. Pero no solamente esto, sino también de ser temido, de ser respetado, de ser considerado en todos nuestros caminos, en todos nuestros miembros, en todos nuestros lugares, en todos, hermanos, en todo nuestro ser, en todo nuestro entorno. Él es digno de ser temido. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de ser temido. Vea Josué capítulo 24 y el verso 14. Josué 24, 14. Josué 24, 14. La palabra de Dios dice: servirle con integridad y quitar de en medio los dioses. 24, 14. Josué 24, 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Es el 23, es 24, estaba leyendo el 23, perdónenme, hermanos. Capítulo 24, versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Él es digno de que le temamos y de que quitemos de delante de Él los dioses ajenos. Servirle, Él es digno de servicio con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Bien sabemos, no adoramos dioses, ¿verdad? No adoramos imágenes. Sabemos que eso es un pecado. Pero todo aquello que toma el primer lugar en nuestras vidas, todo aquello que toma el lugar de Dios, se convierte en un ídolo, en un Dios ajeno. Pero dice la Biblia: quitad de en medio de vosotros a los dioses. Servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado
del río. A veces hay prácticas, ¿verdad?, que aún arrastramos a la vida cristiana. Hay manías, hay costumbres, malos hábitos que arrastramos, hermanos, a la vida cristiana. Pero dice la Biblia que quitad esos dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Él es digno de ser temido, de temerle y servirle con integridad y de quitar de en medio los dioses. Eclesiastés capítulo 12 y el verso 13, por favor. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13, la palabra de Dios dice, el rey Salomón escribe las siguientes palabras: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Él es digno de que le temamos y que guardemos sus mandamientos. En Isaías capítulo 8 y el verso 13, por favor, Isaías 8:13, la palabra de Dios dice que Él sea nuestro temor y nuestro miedo. Isaías 8:13, por favor, Isaías 8:13. Isaías 8:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y esta palabra miedo quiere decir, o es un verbo que significa asombro, temblar o temblor, estar sobrecogido, es decir, impresionado, y estar aterrorizado. Dice: sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Sea Él, queridos hermanos, nuestro temor. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de ser temido por todos los dioses. En Mateo capítulo 10, versículo 28, el Señor Jesucristo dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden matar. Mateo 10, 28, por favor. Mateo 10, 28. Temed, dice, más bien aquel que puede destruir el cuerpo y alma. Mateo 10, 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oh, queridos hermanos, hemos de temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él es digno de que le temamos, pues Él es quien puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. En 1 de Pedro, capítulo 1 y el verso 17, la Biblia dice que hemos de conducirnos con temor. 1 de Pedro 1, 17. 1 de Pedro 1, 17. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro está diciendo: si decimos que somos cristianos, si decimos que hemos venido al Padre, el cual sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si hemos sido cristianos, hermanos, dice: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ve el 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Conducíos con temor, pues no hemos sido sacados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz. Él es digno de todo temor, hermanos, de todo temor reverente de cada uno de nosotros. Él es digno de que le consideremos, Él es digno de que le respetemos, Él es digno de que atesoremos en nuestro corazón su ley para no pecar contra Él. Él es digno de suprema alabanza, digno de ser temido. Él es nuestro temor, nuestro miedo, nuestro asombro, nuestro temblor, nuestra impresión, nuestro terror. Dice la Biblia, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 17. Vea, por favor. 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Oh, queridos hermanos, tres cosas que en este primer versículo, versículo que leímos en primera instancia de Primero de Crónicas 16:25, que podemos estudiar, que podemos, hermanos, considerar. Dice la palabra de Dios, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Está diciendo que a veces hay más temor por dioses ajenos que por el Dios vivo, ¿verdad? Dice, y de ser temido sobre todos los dioses. Él es el primer lugar. Él es la preeminencia. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es nuestro Salvador, nuestro Dios, único Dios, Dios único, Dios de magnificencia, de poder, de gloria, de victoria y de honor, de majestad terrible, Dios grande y de camino santo, Rey sobre todos los dioses, Dios que se ha vestido de gloria y magnificencia, mayor que todos los dioses. Su nombre es grande entre las naciones. Y a nuestro Señor Jesucristo, que Dios le dio parte con los grandes, que marcha en la grandeza de su poder. Su reino y dominio son eternos, mayor que el templo, mayor que Salomón, exaltado hasta lo sumo. Aquel que fue hallado digno de abrir el libro, de desatar sus 7 sellos. Él es digno de suprema alabanza, digno de cantos. Él es digno de suprema alabanza con instrumentos musicales. Y más adelante, dentro de esta misma clase, vamos a ver, hermanos, sobre los instrumentos musicales que la palabra de Dios habla. Pero digno de alabanza, de la alabanza de los pueblos, digno de alabanza perpetua. Digno de ser temido, de servirle, de temerle y servirle con integridad, de temer y guardar sus mandamientos, de que Él sea nuestro temor y nuestro miedo, de temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estamos aquí, hermanos, dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. El Señor Jesús vendrá por nosotros, hermanos. Un día vendrá por nosotros. No sabemos cuándo. Puede ser esta noche. Quiera Dios que nos encuentre rindiendo a Él suprema alabanza, considerando su grandeza, suprema adoración y temiéndole en todos nuestros caminos, en todas las áreas de nuestra vida. Oremos al Señor en esta tarde. Señor, gracias te damos por lo que tu palabra nos habla acerca de tu grandeza. Gracias, Señor, pues tú eres digno de suprema alabanza. Ayúdanos, pues, que nuestras vidas puedan ser, Señor, esa ofrenda de olor grato, ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Oramos, Señor, que nuestro temor a ti pueda crecer, Señor, pueda abundar en nosotros. Pues no nos has comprado con precio de cosas corruptibles como oro o plata, sino con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Ayúdanos, pues, a considerarte a ti, que eres digno, Señor, de suprema alabanza. Ayúdanos a alabarte con cantos, ayúdanos a alabarte con instrumentos de música, ayúdanos a alabarte, Señor, con todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ayúdanos a alabarte con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. No permita, Señor, que vayamos en pos de la corriente de este mundo, adoptando, Señor, la música incorrecta, la incorrecta adoración, la adoración humanista, lejos de tu voluntad. Oramos, Señor, que nos preserves en las sendas antiguas. Ayúdanos, te lo rogamos. Bendíganos en esta hora, bendiga tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a pensar en tu grandeza, que eres digno de suprema alabanza y digno de ser temido sobre todos los dioses. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.